Esta es la mesa chica. Yo soy Ale Comics y me acompaña Patri Menéndez. Y hay dos personas más, pero son incorpóreas. Evita, Amparo de los Humildes, y vos, por supuesto, que nos estás escuchando en algún lugar del planeta. Llegamos al final de temporada del podcast, se puede decir, estamos en prácticamente el último día del año porque ya casi es 31. Las vísperas de fin de año, ¿no? Ya estamos cerrando el año y como no podía ser de otra manera, con mucho contenido político, Y bueno, a los tiempos agitados que estamos viviendo le calza bien, ¿no? Hay que responder y acá estamos. Primero, antes de nombrar el cómic que vamos a tratar hoy, vamos a hablar un poquito de las novedades que están por ya terminando el año, que están saliendo de OVNI. A ver, contame. Que están interesantes. Bueno, como yo vaticiné en un capítulo anterior, si no me equivoco, sobre Hellblazer, que OVNI había arrancado publicando Hábitos Peligrosos y no se sabía si iba a continuar o no. Parece que ya para enero va a salir la segunda parte, el segundo número de la etapa de Garenis, así que buenísimo. Ay, buenísimo. También es inédita acá en Argentina. ¿Qué recopilaría? Y es justamente lo que sigue después de la saga de Hábitos Peligrosos. Sí. Esto es lo que sigue ahí al toque. Ah, buenísimo. Después va a publicar también ahora esta semana, creo que la semana que viene ya entra Catwoman, el de largo Halloween, que se llama, para que lo tengo anotado, Catwoman si vas a Roma, que también tiene que ver con las sagas de largo Halloween, que son varios libros que tenés. Caballero Maldito, la Victoria Oscura y el Largo Halloween. ¿Qué tenemos en la tienda de Largo Halloween? Para tirar archivo, aprovechamos. Y de Largo Halloween tenemos Largo Halloween, que es el más importante, como que es una de las historias más importantes de Batman de los últimos tiempos. Después tenés la continuación, que es Victoria Oscura, y después está lo que salió primero, que es Caballero Maldito. Buenísimo. Y son tapas con un stamping también espectacular. Viene todo metalizado, viene bien copado. Así que lindo para aprovechar. Exhibir ahí en la biblioteca. Sí, a full. Y bueno, lo de Catwoman seguramente también entre. Hay que tener paciencia, pero seguramente entre. Hay otra cosita más que está bueno, que va a salir de Batman. Es un libro que se llama Batman Vampiro, que está escrito por Doug Moench y Kelly Young, que es un dibujante que a mí me encanta, que es medio grotesco, medio... No es un dibujante de mierda. No, yo lo había puesto creo que en uno de los dibujantes con estilo único, si no me equivoco, en algún videito. Y después va a salir, lo que está continuando de las leyendas de Batman, que están publicando todas. Una saga que se llama Fe, que también está buena. Y para cerrar, de manga, que también está en la tienda los primeros 3 libros de La Tierra de las Gemas, que volvió con el 4º número. Así buenísimo. Que ya con eso es lo que se viene. Y otra cosa, no menos importante, es que... el canal de YouTube se llegó a los 100.000 suscriptores. ¡Bravo! Aplauso, vamos carajo. Costó, pero bueno, se logró. Ya vamos a hacer un posteo sobre eso, ¿no? Sí, cuando llegue la plaquita. El objetivo era llegar antes de fin de año y se llegó una semana antes. Semana antes cagando fuego, pero llegamos. Ajustadísimo. Ajustadísimo, como todo en esta actualidad. En este país. Y bueno, ya que hablamos de la política como siempre, vamos a hablar del cómic que vamos a tratar hoy. A ver. Sí, es un cómic que ya le habías hecho una reseña durante el año. Yo lo puse hace poquito, la semana pasada lo puse en uno de los mejores cómics del año, argentinos, que a mí me encantó, se llama Tacuara. Tacuara, exactamente. De Rodolfo Santulo y Dante Ginebra. Alta dupla, ¿no? Alta dupla. Este es un cómic que en realidad se publicó ahora, este año, pero había salido en la revista Fierro en diferentes partes. En diferentes publicaciones, porque es una recopilación de alguna manera. Se editó este compilado que consta como de 10 publicaciones aproximadamente. Pero la verdad que está buenísimo porque también se le suma una suerte de epílogo al final, donde, Santulo se expande un poco más en cómo desarrolló todo este universo también
guionístico, ¿no? De cómo empezó a perfilar un poco esta organización, esta agrupación política, porque Claro. eso se trata Tacuara, ¿no? Tacuara, claro, es el nombre de un movimiento político de los años 50. No sé si le daría precisamente el tenor de movimiento, ¿no? Pero bueno, sí, se podría... si bien ellos tienen el nombre, ¿no? El nombre significa eso, el movimiento, bueno. Una facción Lo política. dejaría como una agrupación porque Una sufrió agrupación. muchísimas facciones. Claro, se fue Muchas dividiendo. divisiones internas, sí. Sí, la verdad que los pibes estaban medio loquitos. O sea, hay que decirlo así. Bueno, antes de arrancar con la trama, vamos a hablar un poquito de Santulo, que es un guionista que también para mí está entre los mejores, que ya lo hemos nombrado en este podcast. Que es argentino, no, perdón. Vivió mucho tiempo en Argentina, pero es uruguayo-mexicano. Sí. Así que ya tiene una mezcla rara. Bueno, en la tienda tenemos un montón de libros de él. A mí por lo menos me encanta. No sé, podemos nombrar algunos que también los he reseñado. El Escapista, El Dormilón, Macklemore, después tenemos Echenique. Hay un montón de cosas súper interesantes de él. Aparte la virtud que tiene como escritor es que periodista también. Es periodista también y es muy versátil. Tiene una profundidad a la hora de investigar y meterse y comprometerse con la obra que... A ver, esto ya es bucear en la historia misma, ¿no? Es una historia súper documental esta que vamos a tratar. Sí. Pero después tenés libros que le gusta mucho la ciencia ficción, el terror. Sí, es como que el tipo va mechando diferentes géneros y se maneja fantasía, bien. ciencia ficción, distopía, ¿no? Como que todo, navega bien. Tiene todo. También escribió novelas, así que es un... Completísimo. Un cuadro completísimo. Un genio total. Bueno, y Dante Ginebra es un también, dibujante de larga data, que trabajó mucho en la animación, ilustración publicitaria, mucho storyboard de cine. Es como que también se manejó en diferentes facetas. Genial. Y hablamos un poquito de lo que es la edición, ¿no? De Historieteca. Historieteca, que es una colección que se llama Relecturas, que sería el número 5, que ellos en esta colección como que rescatan estos tipos de publicaciones de hace unos cuantos años y las van compilando de a poco. Sí, es una tapa con solapas, ¿no? Una tapa blanda con solapas, interior a color. Que el color la verdad que habla. Espectacular. La verdad que le sacan un jugo a lo que te puede decir cromáticamente también la historia, que nada, es súper entretenido y te está relatando una historia súper compleja. Sí, eso me parece muy atinado, ¿no? Hoy justamente un señor vino a retirarse de un ejemplar que, no me digas. Que había comprado la mujer y que, lo que digo que es para todas las edades. Sí. También hace un tiempo había venido un chico más o menos de 30 años, este señor tenía arriba de los 50, es como... Interpela a varias edades. Todas las generaciones, ¿no? Tranquilamente lo pueden... Quizás uno porque lo vivió y el otro porque te dice, che, de repente me interesa un cómic de política. Claro, que no hay tantos. No, y aparte con la profundidad que tiene, que también quiero destacar algo de Santulo que atrás menciona en lo que es el extra, al final de todo este compilado, dice algo así como que, bueno, trató de ser fiel a esta investigación, trató de expresar los hechos lo más fidedignos posible, pero no deja de ser una interpretación precisamente por esto, ¿no? Porque hay ciertos elementos donde uno de alguna manera tiene que abstraer y decir, bueno, a ver, ¿qué diálogo meto acá? ¿Qué expresión? Sí. Bueno, es necesario generar esas escenas para poder avanzar con una historia, ¿no? Y perfilar un personaje, que aparte, personajes súper complejos porque muchachitos filonazis, ¿no? También. Esto sin quitar, sin quitar mérito a cierto llamado a meterse en política y demás, ¿no? Toda expresión política creo que es digna de respeto, pero creo que de alguna manera eran personajes bastante difíciles como de abordar. Y acá creo que está súper logrado. Es como... yo en este cómic, mientras más lees e investigás las referencias que trae, es como que te metes en un laberinto que no salís más. Es ¿cómo se llama las cositas rusas que te metes en la mamushka es tremendo. Tiene una cantidad de información que si te vas profundizando por tu cuenta te perdés y es como todo tan circular que llegás a la actualidad. Ahora después vamos a ver cómo. Sí. Después vamos a contar cómo este cómic ¿nos vas a contar algo? Nos reviste la actualidad. Lo loco también es, o sea, algo que comentábamos antes de empezar el podcast, como que no hay algo más aburrido en la manera que te dan historia en el colegio, ¿no? Como, bueno, a ver, vamos a ver la presidencia de tal, te ponen de tal a tal fecha y te dan los ítems como los hitos de esa gestión, pero la realidad es que a través de un movimiento estudiantil de secundaria te enterás de
un montón de personas que después les terminó pegando en el plano político, artistas que llegaron a formar parte de esto. Me parece que es... la historia para mí se estudia desde la periferia, ¿no? Desde estas cosas, desde estos eventos, Sí, si se me porque permite también decir. facilitan el acceso, totalmente. Totalmente, como cuando uno usa de punto de entrada el arte, por ejemplo, ¿no? Para entender la historia. Claro. Creo que es encontrarle la vuelta también, ¿no? En épocas donde no se quiere leer tanto o no se lee demasiado para algunos, ¿no? No todos, pero bueno, está bueno. Los protagonistas son Baxter y Escurra. Sí, tenemos otro más que es Nell, ¿no? José Luis Nell, si no me equivoco, sí. Pero sí, los principales serían Escurra y Uriburu, perdón. Que son los que aparecen en Escurra y Baxter, que aparecen en la tapa. Y José Joe Baxter, ¿no? Este apodo que tenía Joe, le decimos Joe porque era Joe, pero se llamaba Joe Baxter. Sí, personaje bastante pintoresco, ¿no? Porque pasó como por todas las facciones ideológicas. Eran pibes que tenían ansiedad de meterse en política. Sí, tenían una efervescencia incontrolable. Nos remite tal vez a algo de la actualidad. Y bueno, los tipos tenían una especie de ensalada ideológica, se podría decir, porque... Sí, yo creo que de alguna manera tuvo un accionar del 55 al 65 más o menos, si se puede decir. Por ahí un poquito antes, viste que esto de las fechas no es cristalizado, no está tallado en piedra tampoco. Sí. Pero algo interesante sobre el origen es que Tacuara se puede marcar como pibes de clase media alta, ¿no? Que tenían contactos con la policía, ¿no? También incluso una organización, una parte más chiquitita de esta agrupación tenía contactos con exfuncionarios que venían del nazismo y que estaban acá en Argentina como tipo refugiados, ¿no? Los famosos nazis que trajo, claro, entre comillas, que trajo Perón, pero que bueno, vinieron acá en calidad de refugiados. Ese era el punto de contacto que tenían muchos. Y el agite lo hacían en la escuela secundaria, ¿no? Y me parece interesante también como traer un modelo del pibe Tacuara, ¿no? Como que había dos rasgos característicos que eran tener el pelito súper corto, ¿no? Que me parece que hay algo propio del estilo castrense, del estilo militar, y que también no se tuteaban, se trataban de usted. Me parece que eso lo refleja súper bien el cómic cuando se hablan todo el tiempo como camarada, que hasta es como, no sé, en un momento parece irónico, pero porque en cada viñeta encontrás el camarada, sí, y es un diálogo muy artificial. Es un término comunista también, y ellos sí, se no, pero en las filas castrenses también se usa. Y también se declaraban... la contradicción pura era que ellos decían que no eran antisemitas, sino que eran... Se decían antisionistas, yo creo que de cara a la tribuna, ¿no? En la tribuna pública, de la que tenían algún temor, ¿no? Porque había una cosa de que les costaba todavía asumir esa responsabilidad de ser asociados con el nazismo. Claro. Entonces decían, no, yo soy antisionista, ante todo estoy en contra del Estado de Israel. Claro, pero en puertas adentro tenían lindas esvásticas. Antisemitas confesos. ¿No? Sí, terrible. Sí. Y bueno, ellos empiezan a moverse, empiezan a como buscar llamar la atención de alguna manera, haciendo unas especies de atentados a las sinagogas. La famosa acción directa. Acción directa. Lo que también quiero destacar es que era un grupúsculo, ¿no? Inicial que juraba en defensa de Cristo, la patria, y tenían también un referente, una especie de mártir referente que era Darwin Passaponti. Acá estamos contando muchísimo del origen de Tacuara, porque Darwin Passaponti fue el primer mártir de lo que se conoce, del peronismo, ¿no? Del movimiento peronista. Y también era un pibe del secundario, del Mariano Acosta, de 16 años, que fue baleado desde el edificio del diario Crítica, que fue el primer muerto cuando estaban tratando de desconcentrar la Plaza de Mayo pidiendo por la libertad de Perón en la isla Martín García. O sea, ese contexto base de decir, yo soy cristiano, patriota, y a la vez me gusta Darwin Passaponti, mi referente es este. O sea, había como una firma de sangre, ¿no? De decir, este es mi referente, mártir. Esta idea de la sangre y la violencia es como que ya definió cómo se iba a manejar este grupo.
Y da la sensación de que es un grupo que ideológicamente se va formando sobre la marcha. Sí, exacto. Lo leíste en la tecla. También sí. otra cosa que parece que estamos viviendo hoy en día, se podría sí, decir. es como que de alguna manera no te queda otra que dar la Contradicciones. bienvenida a los pibes que están queriendo, evidentemente, sumarse a la política de forma muy errática. Sí. De forma muy errática, porque la verdad es que algunos le están pifiando muy fiero, otros están, pero recontra convencidos. Ahora estamos con este discurso vemos perfiles públicos, ¿no? Que se ponen anticomunistas, antisocialistas, antifeministas. Es como el jolgorio del anti, ¿no? Y después le piden la escupidera a China y... Es muy loco, sí, bueno, muy para gracioso. seguir con el swap, ¿no? Sí. Pero bueno. Y bueno, así son. Esto es, bueno, empieza con los atentados. Después también hacen pintadas en el cementerio. Tenemos una cronología igual de las operaciones. Como vos mencionaste, por ejemplo, que te las hace excelente igual, como en un compilado de poquitos años, te las hace capítulo a capítulo el Pues cómic. son capítulos cortitos. Son cortitos, ponele 3 páginas, por eso lo terminás. Mira, si te lo comes con ganas Aparte en un está día, bueno, es devorable. Porque también por momentos tiene contenido de información densa, pero bien condensada en 4 o 5 páginas y cada episodio Sí. te cuenta una etapa, un hecho clave. Es una linda pausa como para decir, bueno, a ver, voy a masticar esto. Y si no, bueno, es confiar también en lo que te va contando la historia y te lleva a buen puerto porque no es que no se entiende. Es meterte un poco en la narrativa y confiar también en que los personajes, nada, te van a decir algo después, ¿no? Te van a contar la historia. Pero, por ejemplo, en el 59 profanaron lo que era el cementerio judío de La Tablada, Eso. dejando esto que vos mencionabas, expresiones antisemitas, clavándole ahí unas esvásticas en las lápidas, y eso salió en las noticias. O sea, lo que querían era Ellos querían llamar la atención. Agitar el avispero. Querían agitar el avispero, tenían esta consigna de decir no nos para nadie, y también tenían otra consigna muy que pasó, no sé si pasó desapercibida para la época, pero bueno, como que quedó esta consigna de no nos para nadie, y había otra que era ni votos ni afiliados machos. Entonces eso también es como que ¿Eso está en el cómic? no está en el No, cómic, no. esto es información traída lateralmente, pero digo, es toda una definición, ¿no? Que me parece que hacemos un paralelismo con lo que está pasando hoy en día, ¿no? De decir... La historia circular. exactamente, como de tener cuadros femeninos y que se dicen antifeministas también, ¿no? Otra de las acciones que hace este grupo es el ataque a Graciela Sirota, se llamaba, que es una chica también judía que la secuestran, le hacen marcas con cigarrillos, con un cuchillo en uno de los pechos le hacen el símbolo nazi. La esvástica, sí. La esvástica, terrible. Bueno, la torturan. La torturan, sí, básicamente. Fue como la primera muestra de tortura que hacen pública también, ¿no? Con la que tienen que lidiar. Sí. Y leyendo un poco por fuera también del cómic, después en defensa alguien dijo, no me acuerdo si era un juez o alguien de ellos obviamente, o de la policía, que eran unos pequeños rasguños le habían hecho a la chica. Mira, claro. Una basura. Siempre minimizando, Siempre ¿no? sacando, ¿no? Valor a las cosas. Ellos no son violentos, no. Solo quieren divertirse. Solo que... Hacen pop para divertirse. Bueno, nada, lo interesante también es, creo que vos me habías tirado el dato, que lo dicen en el cómic también, lo de Eichmann. ¿Te acordás? Sí, este era un nazi. Un exfuncionario. Un exfuncionario nazi importante nazi, sí. del nazismo, que fue encargado del holocausto. O sea, un chabón que se sabía que era un nazi con todas las letras, que se había venido a refugiar a Argentina, que lo condenan a muerte y lo termina ahorcando. Y bueno, este movimiento salió en defensa de este tipo, muy explícitamente. Demasiado. O sea, ahí creo que fue como el quiebre donde dijeron, bueno, tenemos que salir con todo y tiene que ser como que a través de la tortura de la piba fue como el inicio de, che, acá tenemos que dar un castigo ejemplificador de nuestra postura, ¿no? De que esto no va más y que este no es su lugar y tienen que irse. Ahí es cuando Baxter le empieza a reclamar a Escurra que quería tener más protagonismo, que el movimiento tenía que como surgir de una vez, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Y bueno, y ahí empiezan con los actos. Con actos. ¿Está lo del robo todavía o eso viene Sí, después? no, ese también es uno de los actos, que es el asalto al policlínico, porque lo que decía Baxter, justamente esto viene por ahí un poquito más adelante, pero también es uno de los actos que cometen, que es que surge la Revolución Cubana en paralelo.
ven la figura de Fidel Castro, entonces Cioci Baxter, que era como el ala más inquieta, ¿no? La parte más inquieta de todo el movimiento tacuara, empieza a decir, no, loco, acá para hacer la revolución hay que tener plata. Entonces, claro, ahí es cuando ellos medio que se dividen, antes del robo. Sí, no terminan de dividirse del todo, pero ese es como un punto de inflexión porque junto a Nell, ¿no? Baxter, Nell es el otro personaje también que lo acompaña a Baxter, son carne y uña, Culo de y alguna calzón. manera, culo y calzón en esta facción como posteriormente que sería el movimiento revolucionario de Tacuara. Y después vamos a ver por qué va a ser revolucionario. Pero bueno, decían acá la revolución hay que financiarla y necesitamos plata. O sea, los tipos eran súper pragmáticos. Esta palabra que escuchamos tanto ahora, ¿no? De que hay que ser pragmático, bueno, los tipos eran pragmáticos. En el capítulo del Policlínico está buenísimo que Santulo hace un homenaje a Evaristo, que es un detective de esa época, de los años 50, que existió realmente y que Carlos Sampaio y Francisco Solano López se contaron varias historias de él en un cómic y es buenísimo. Acá lo publicó el Hotel de las Ideas. Todavía no está en la tienda, pero seguramente en algún momento esté. Pero es un cómic muy recomendable. Sí. Y está bueno como aparece acá en un pequeño capítulo. Y me encanta una anécdota que define a lo que es Evaristo como policía. Era un tipo bastante hosco, bastante que se regía por la ley, pero también usaba sus ¿cómo se dice? Métodos más de callejeros. Hay una historia que está buena, que él tenía una especie de rivalidad con un ex boxeador que se llamaba el Mono Paz, que lo habían detenido y este tipo le dice a Evaristo que vos sos muy valiente con una pistola y una chapa. Mira. Y ahí Evaristo lo manda a que lo liberen y unos días después lo va a buscar y lo va a buscar sin armas y mano a mano. Bien. Y dice la leyenda, vamos a ver, no sabe si es real, pero también está en el cómic que vuelven los dos, llegan a la comisaría y estaban los dos magulladísimos, pero el que estaba esposado era el Mono Paz. O sea que este Evaristo lo había cagado a palo y lo había detenido finalmente de vuelta. Sí, tipo el código de la calle, sí, ¿no? bien el machote de la época, ¿no? Ningún burócrata. No. Bien. Si había que agarrarse a las piñas, se hacía. Sí, así. Algo que también quería mencionar, que por ahí sí hay algún nombre que, para que no googleen, o sí, bueno, si les interesa googlear, pero como que hay también un par de figuritas ahí dando vueltas que son como la guía espiritual, por un lado, de Tacuara, que se van a leer en algún momento si agarran el cómic, que es Julio Menville, ¿no? Ajá. Que es interesante la vida de ese tipo porque, bueno, guía espiritual, el tipo, bueno, fue un sacerdote, ¿no? Y a los 29 años, en el 34, este tipo lo que hizo fue crear Acción Católica Argentina. Y también creó la primera agrupación de Boy Scouts acá en Argentina. O sea, es un datito, ¿no? Como para tener en cuenta el origen, ¿no? De este sacerdote recontra nacionalista. El diablo metiendo la cola. Y bueno, más o menos, ¿no? Pero digo, para todos los que dicen, no, bueno, pero ir a la iglesia no es político, es recontra político. Me parece como que yo valoro mucho esto. Digo, esta gente estaba súper pronunciada políticamente. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, no son nombres ingenuos, ¿no? Eso por un lado. Y también lo que hizo fue dirigir revistas, o sea, recontra metido en política, dirigió revistas sumamente críticas con el peronismo. Y había otro tipo, ahí termino, que era el mentor, este era el guía espiritual, Menville, ¿no? Pero el mentor era uno que se llamaba, un franco argentino que se llamaba Jacques de Maillet, no sé si lo digo bien, perdón mi mal francés, pero bueno, era un antropólogo franco argentino, también de corte nacionalsocialista. Bueno, no hay mucho que definir al respecto, y que fue director de la Escuela de Formación Política del Partido Justicialista. O sea, eso ya te pinta como el paisaje que va teniendo Tacuara, ¿no? Por un lado, un mentor nacionalsocialista que de alguna manera formaba políticamente ciertos cuadros dentro del aparato justicialista. No me gusta decirle partido peronista, sino aparato justicialista, y por el otro tenían como un guía espiritual, sí, como una especie de coach, digamos, hoy en día, que
que hoy se habla mucho también, ¿no? En este nuevo gobierno que tenemos, ¿no? Las fuerzas las fuerzas del cielo. del Heaven. Tenemos algún que otro, no sé cómo decirle, los perros. Tenemos la secretaria del presidente, no es nada menos que, bueno, una estudiosa del tarot, podemos decir. La magia negra en su máxima expresión. Exacto. Y bueno, entonces esto ya te muestra cómo Memville era antiperonista. Pero a la vez tenían este otro tipo que era peronista. Como que había una mezcla ahí una zaraza. Estaba configurando el escenario político todo el tiempo. Estaba configurando y a la vez ya te marcaba como el parto de una contradicción, ¿no? Después en el cómic hay una escena también fuerte donde en un auto, desde un auto los de Tacuara asesinan a una persona que estaba en la calle que era un judío de izquierda, y que esto se remite a ellos buscaban venganza porque en un plenario de la CGT había habido un tiroteo y habían matado a 2 de Tacuara. Y ahí se armó todo también otro revuelo, un quilombo bárbaro. Y bueno, cuando empezaron a buscar a los culpables, esto creo que no está en el cómic, no lo nombran a este personaje que se remite a la actualidad. A ver. Y uno de los acusados era un tipo que estaba que él decía que estaba en un bar con un chico de 16 años hablando de política, de su vida, y no estaba en el lugar del crimen. Este pibe de 16 años que había declarado en ese momento que le dio la libertad a este sospechoso es un señor que capaz que te suena, que hoy en día está vivo, tiene 75, 76 años, se llama Rodolfo Barra. Bueno, ahora les voy a contar. ¿Le suena? Lo tengo acá anotadito porque es espectacular. Este Rodolfo Barra estuvo en la época de Menem, en el 96 tuvo que renunciar, pero fue ministro de Justicia de Menem y le encontraron un par de archivitos medios oscuros, o sea, haber pertenecido al movimiento Tacuara, un movimiento nazi, y bueno, obviamente, filo nazi. Y tuvo que renunciar, y hay una frase muy, muy hermosa que él dice: si fui nazi, pido perdón. Pide perdón, ya queda eximido de todo, pero eso castigo divino. No queda solo ahí, porque hablando de la fuerza del cielo, Milei lo pone ahora como procurador del Tesoro de la Nación. Increíble. Y lo más loco que en el DNU que sacó, tuvo que uno de los DNUs eliminar el límite de 70 años para ocupar este cargo. No puedo creer. No. O sea, porque el tipo tiene 75, 76. Merecemos el dólar a 10.000. Así que si fui nazi me arrepiento y bueno. Acá está. Acá está de están vuelta. Las pruebas, ¿no? Increíble, el inmortal. Digo, para estos que yo entiendo, ¿no? Como que hay un revival de esta primavera de querer meterse en política y qué sé yo. Sí, de algo distinto. Chicos, tienen que informarse. Algo distinto que no es nada distinto. Hay que informarse. A esto te decía lo de las mamushkas, porque vos te seguís metiendo y seguís encontrando cosas que hoy en día todavía están súper vigentes. Sí, que uno pensó que encima estaban recontrasaldadas, ¿viste? Y la verdad que no, o sea, no podemos avanzar con ciertas discusiones porque, bueno, estas cosas van retrasando, ¿no? Salen estos vampiros del pasado que la puta madre, qué miedo. Pero bueno, de alguna manera estamos informando, estamos haciendo un bien a la comunidad con esto. Lo que vos mencionaste sobre... fue en el capítulo 7, esto de que fueron a un plenario de la CGT y sí, fue Rosario, el primer linchamiento armado, ¿no? Mirá. En este plenario de la CGT. Fue su primer linchamiento armado. De alguna manera, armado en el plenario de la CGT, quiero decir, ¿no? Sí. Pero sufrieron en carne propia, después de tanta exposición y agite público. Uno no justifica nunca esta violencia ni los linchamientos, ¿no? Seamos políticamente correctos un poquito, sí, pero bueno. Porque si no la violencia es una espiral. Pero de alguna manera era como, che, bueno, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Esto no... Gratis, nada. No te iba a salir gratis. El siguiente capítulo, respecto a recuerdo que fue el de Baxter en Vietnam. Que fue un capítulo bastante interesante, porque te muestra como... también el recorrido de este personaje... Por todos lados. Por todos lados. Fue a China también. Estuvo en la guerra de Vietnam. Fue un tipo que estuvo en la inteligencia, ¿no? En la inteligencia de otros países. Tejiendo contactos en Cuba con Fidel Castro. También se encuentra con Perón. En el cómic también aparece. Se encuentra con Perón en el exilio. Es muy interesante el diálogo que tienen. Y es interesante porque Perón, por ejemplo, esto... lo pone desde el 64 en el capítulo, pero
Nombra también a Héctor el Pájaro Villalón, que son nombres que van a ver ahí orbitando, que fue... El Pájaro Villalón fue uno de los manos derecha de Perón junto a José López Rega, alias El Brujo, que fue uno de los formadores de la AAA. Otro místico. En el retorno. Otro místico, exactamente, el brujito. Y bueno, y se muestra también como de refilón el diario ABC, como que Perón estaba leyendo el diario ABC antes de encontrarse con Baxter, que, bueno, este diario fue también de corte conservador y bastante protector y muy benevolente con lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, que era otro referente también de Tacuara. Un dictador español, ¿no? Que fue como el experimento. Primo de Rivera hizo el experimento de probar el autoritarismo nacionalista en España. Y Mussolini. Perón le recomienda algo de Mussolini, ¿no? ¿También? Sí, bueno, te muestra también la contradicción de la figura de Perón, ¿no? Porque tenías a Perón juntándose con Pino Solana, Fabio, que era como el ala izquierda revolucionaria del peronismo, y después tenías juntándose con Baxter, que era el mejunje en persona. Bueno, el chabón tejía redes. Era un gran vinculador. Era un gran vinculador. Otro datito que me gustó que encontré es que hay una novela que se llama El péndulo de Foucault, que es una novela de Humberto Eco, que la saca después de la más famosa El nombre de la rosa, súper conocida. Tremenda, sí. Que tiene su película, que está espectacular. Sí. Y hay una escena donde los protagonistas están en un bar y se le acerca una chica que está juntando firmas para que liberen a unos compañeros argentinos. Y ahí es cuando le dicen, pero estos son los del movimiento de Tacuara, que son unos fascistas, como diciendo, yo no pienso firmar nada. Mira, ¿viste? Así que nada, ese dato me pareció que está copado, que eso no está, tampoco está en el cómic, pero bueno, es un datito que le sumamos. Como que también ya se hacía conocido este movimiento en todo el mundo. Esto sucede en Italia. Sí, hablando de todo el mundo, ¿no? Quiero como rescatar un par de cosas. Fueron unos grandes gestores después de su subdivisión, que ahora por ahí la vamos a nombrar como más así, más rápido, pero como para que tengan una idea cómo se fue fraccionando. Pero también una facción de la que se dividió de Tacuara armó el movimiento de Tupamaros, el movimiento revolucionario Tupamaros de Uruguay, ¿no? Del que salió Mujica. Entonces también un datito de color como para ver el ala revolucionaria cómo actuaba. Entonces ahí es donde quiero destacar que en todo este mejunje político que por ahí alguien escucha y dice, che, pero qué bardo, al final ¿en qué bando estaban? No estaban en ningún bando. Y en todos. Y estaban en todos a la vez, pero lo que más, de alguna manera, ejemplifica Baxter, lo que más demuestra Baxter es que lo que le interesaba era la toma del poder. Claro. Y esto era claro en los facímiles o lo que se veía, las publicaciones de lo que era su órgano de difusión, su órgano de publicación de noticias de Tacuara, que era La Ofensiva. La Ofensiva era el diario donde ellos comunicaban, tiraban como su bibliografía y demás y todos sus pensamientos. Era un órgano de difusión súper fuerte y muy leído en esa época porque fue la primera agrupación guerrillera, sencillamente. Y lo que se mencionaba era que lo que les interesaba era la toma del poder. Eran muy claros con eso. No importa cómo. No importaba cómo. O sea, si el viento dirigía a Fidel Castro, bueno, había que darse la mano con Fidel Castro. Si la revolución de alguna manera era exitosa, bueno, se quedaban con la forma. Les interesaba muchísimo eso. Por eso, como que también escuché y vi muchos tweets de la foto de Marra, ¿no? Como que fue en algún momento militante, no sé si del peronismo, qué sé yo. Les interesa la toma del poder. Sí. Porque es interesante quizás la manera en cómo se organizan desde abajo, ¿no? Estas agrupaciones. Aparte la contradicción misma de hablar de la casta y ser casta, es como todo el tiempo se están contradiciendo. Cada día que pasa una contradicción. No interesan los valores, interesa la forma, ¿no? No tienen valores, realmente. Bueno, y me hiciste acordar cuando dijiste algo de bar, ¿no? Del bar y mencionaste a la chica. También cómo se gestó Tacuara, ¿viste? En el bar La Perla de Once. Verdad. Que vos me habías comentado que ahí era como un núcleo de intelectuales, ¿no? De la época que se juntaban, artistas, sobre todo en la época más psico, ¿no? Sí, la época, también de esa época 60, 70. Pero 70. bueno, eso te muestra también el origen de clase media alta y alta que tenía este rejunte de personas. La leyenda dice que se compuso la balsa, Exacto. Que Tanguito la compuso en el baño de La Perla. Sí, aparte cómo tocaron de refilón a la organización Tacuara ya como en
en sus últimas, digamos, en las últimas vísceras, ¿no? Como en sus últimos jirones, en realidad, como también empiezan a surgir otros nombres, Spinetta, a la vez Bullrich, ¿no? Sí, la verdad. Con Fabiana Cantilo. Todo tiene que ver con todo el tiempo. Sí, por eso la clase, de alguna manera, la clase social aunaba también a ese rejunte de personas, ¿no? Y vos me decías que en este partido Tacuara esta agrupación Tacuara se termina dividiendo en varias facciones. ¿Cuántas eran? Sí, viste que hablamos de los personajes Escurra, Baxter, bueno, Nel en un momento que lo nombramos también, que bueno, no viene a caso contar una cuestión de las viñetas, porque viste que a veces solemos mencionar alguna viñeta destacada. Sí. Pero bueno, mejor léanlo y después nos cuentan. Pero Escurra se quedó como con el ala más tradicional de lo que fue el movimiento Tacuara. Después Menville, que era el sacerdote creador de Acción Católica y demás, sí fundó la facción nazi. O sea, el GRN, que se llamó la Guardia Restauradora Nacionalista, esa era como la facción nazi por antonomasia. Y después sí estaba el Baxter, lo que formó fue el MNRT, que fue el movimiento revolucionario Tacuara, le agregó la revolucionario Tacuara. Y bueno, Dardo Cabo armó lo que sería quizás el movimiento Nueva Argentina, que fue como el inicio del posterior Montoneros, ¿no? Después fue descamisado. O sea, hay todo como un diálogo de organizaciones. Es una telaraña, sí, que... Para simplificar, llega hasta nuestros días. Para simplificar se termina después unificando todo en lo que fue Montoneros, sí. Llegando al final ya de la historia del cómic, vamos viendo cómo los diferentes protagonistas llegan a un destino distinto, ¿no? Sí. No vamos a ahondar en qué le pasó a cada uno porque está bueno para la historia. Aunque hablamos con spoiler, nos gusta dejar siempre lo más importante para que les interese y lo busquen y bueno. Y lo lean. Pero bueno, el final está buenísimo, también cierra perfecto. Y bueno, la pregunta sería, ¿a quién pondrías en la mesa chica? Exactamente. Con este cómic? Y yo pondría en la mesa chica un librazo que tengo acá en las manos que se llama El Grito del Pueblo, de Tardí. ¿De qué trata? Trata de... Te voy a leer esta parte que me parece espectacular. También tiene que ver con dentro de un contexto. Esto se desarrolla en 1871 y es en referencia al pueblo de París y a uno de los sucesos más violentos a la vez que relevantes de la historia de Francia, la creación y aniquilación de la Comuna de París. Excelente. Está buenísimo porque además hay una especie también de misterio policial adentro de la historia. Esa está muy buena. Violencia política. Sí, es un librazo espectacular que lo publicó Norma hace unos años. Espectacular. Bueno, siguiendo la línea de violencia política, yo pondría en la mesa una peli nacional que se llama No habrá más pena ni olvido, de Héctor Olivera, donde tenemos actores como Federico Lupi, Rodolfo Rani y Dumont. Ulises Dumont, genio total. Tremenda película donde muestran el enfrentamiento de facciones peronistas, ¿no? De izquierda, de derecha. Está buenísimo como esa película refleja la contradicción constante de todo. Del peronismo. Del peronismo que termina siendo la síntesis de todo esto, ¿no? También de lo que se podría decir Tacuara. Termina todo disputándose dentro del peronismo. ¿Qué queda, qué no queda? ¿Qué es peronismo? ¿Cómo necesitan el peronismo para llegar al poder? Y bueno, es también como un retrato triste de la juventud, ¿no? De lo que queda de esa juventud. Y bueno, me parece que ahí quedamos, ¿no? Así que ya saben, Tacuara está en la tienda, lo pueden pegar para leer, está espectacular. Bueno, cerramos la primera temporada del podcast. Cerramos al principio. 2023. Fueron 6 episodios. Sí, 6. Tremendos episodios. Nos sirve que likeen, que ya saben. Nos califiquen en Spotify. En Spotify, por favor. Ya tenemos unas calificaciones. No, ahí. Va a poquito. 5 estrellitas. Va subiendo. Sigan también a la cuenta de Spotify, que también sirve para que se muestre más. O en YouTube. Pueden ver también estos podcasts que funcionan como podcast. Pero yo también le subo con algunas imágenes para referenciar lo que estamos hablando y siempre para aportar un poquito más. Obvio. ¿Algún día lo vamos a hacer en vivo? Algún día casi lo hacemos en vivo, pero bueno, no. No, pero estamos medio pachorra ahora. No, pero en un momento tal vez salga en vivo. Así que también otra cosa que está buena, que si alguno quiere interactuar, mandarnos un
un mail para que hablemos sobre alguna pregunta en el podcast, lo pueden hacer. Es alecomics1@gmail.com, o me escriben por privado, dejan un comentario donde quieran, yo seguramente lo lea y podemos también, si tienen alguna pregunta o sugerirnos algo, podemos hablarlo acá y que se entre en debate. Bueno, y también recibiste un regalo de Leila Kovacs. Sí, es una chica que me escribió, una compiladora que hizo una compilación muy interesante, reunió un montón de artistas y hizo un cómic. Una antología. Una antología de 20 historias que se llama Match, que es sobre historias de citas. De las apps de citas. De las apps de citas, y está bueno. Le hice video esta semana. Y bueno, también le pedí algunos ejemplares para vender en la tienda. Salieron todos volando, así que seguramente entren más. Sí. Pero la verdad que está bueno. Y bueno, pasa por todos los géneros. Pasa por todos los géneros, así que es súper interesante. Y otra cosa que no dijimos al principio que está bueno, que entraron algunas cositas que son complicadas de conseguir en la tienda. Que uno es también de Norma Editorial, Misterios de un asesinato, que es un libro de Gaiman que está buenísimo, basado en un cuento que él había escrito, que está tremendo. Hermosa edición. Hermosa edición, tapa dura, buenísimo. Aparte, a un precio que hoy en día es regaladísimo. No existe. Y también entró en Future Shocks, ¿se dice? Sí, Dark's Future Shocks. Que son compilaciones de historias de la época de los cómics de clásicos, 2000 AD, ciencia ficción. Está Peter Milligan, bueno. Un montón de autores ingleses que están buenísimos. Alta tapa también. También entraron algunos ejemplares de eso, así que es para aprovechar. Está para leer. Está espectacular y está para evadirse, ¿no? Sí, está para leer y no trabajar nunca. Está para ahogarse en vino, como me pasó la semana pasada. Sí, ahora mañana de vuelta hay que ahogarse. Mañana de vuelta. Así que los saludamos a todos, a todas. Feliz año y bueno, nos vamos a ver seguramente en la segunda temporada del podcast, en el canal, que no sabemos cuándo va a arrancar la segunda temporada, pero yo creo que no vamos a dejar pasar mucho tiempo porque no tenemos vacaciones por ahora, así que le vamos a seguir metiendo al contenido. Seguimos agarrando la pala. Así que bueno, brinden, abrácense a sus seres queridos y bueno, a resistir, viejo. Bueno, saludos. ¡Vamos!